Uno a Uno. Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy estamos con Jaime Duzán, presidente de Colpensiones, ex senador de la República, ex presidente de FECODE, además de un sinnúmero de otras organizaciones y posiciones en lo político y en la vida activista. Bienvenido, Jaime, a Uno a Uno. Ramiro, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todos sus televidentes y qué bueno encontrarnos. Como te contaba, Uno a Uno es un programa que busca conocer a la persona detrás de los personajes. Tú hoy llevas una de las entidades más importantes del país, de la que dependemos la mayoría de los colombianos en nuestro anhelo de una pensión digna cuando nos vayamos cansando, pero hoy, digamos, este trabajo social que haces lo logras producto de una historia larga de trabajo comunitario, social, de activismo político. Cuéntanos un poquito quién es Jaime Duzán y qué te ha traído por este camino. En 1970 yo empecé la lucha política, de izquierda. Yo soy de izquierda desde que nací hasta que me muero. Y pensé siempre en el proyecto político de leer el marxismo-leninismo. Entonces la izquierda nacional y latinoamericana estaba dividida. Unos eran pro Fidel Castro, la revolución latinoamericana, un enamoramiento del Che Guevara, después el proceso político de enamorarse de la decisión tomada por el padre Camilo Torres Restrepo, que había colgado la sotana para irse a la guerra equivocadamente, y nosotros en la lucha social desde niños, en las semanas culturales en un pueblo donde yo vi que se llamaba Palermo Vila. Hicimos la primera semana cultural y el cura del pueblo, que era medio familiar de mi padre, se enojó mucho porque llevamos Teatro Libre de Bogotá, el grupo Golconda, y había obras muy importantes, Soldados, por ejemplo, de Víctor Brel, y nosotros participamos de él. Y ahí inició una lucha en la juventud, se llamaba la Juventud Estudiantil Palermona, era el pueblo. Después metimos trabajadores y entonces le pusimos otra P, Juventud Estudiantil Proletaria Palermona, para meter a los viejos. Y ahí empezó nuestra lucha. Y la lucha fue la rebeldía. Realmente nos rebelamos porque había analfabetismo, nos rebelamos porque la gente aguantaba hambre, nos rebelamos porque los jóvenes eran víctimas de la configuración del Frente Nacional, nos rebelamos porque nos obligaban a arrodillarnos en el colegio para rendirle homenaje al cura del pueblo, nos rebelamos porque llegaban los políticos a los municipios a dar mil promesas y nunca las cumplían. Nos rebelamos porque los campesinos no tenían tierra y venía el proceso de la reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo, que fue muy importante, como las políticas del viejo Alberto Lleras Camargo. Nos rebelamos porque éramos jóvenes, sencilla y llanamente. Yo me salí de la escuela, del colegio varias veces. Del colegio un día me salí, mi padre me dijo, se va a pagar servicio militar. Y fui y en el cuartel pasé. Y después le dije, mamá, si me meten a ese cuartel, el día que me entreguen el fusil, me rebelo y me voy para la guerra. Y ese que mi madre le contó a mi papá y hicieron algún trámite de la libreta militar y me volví maestro de escuela en el año 1970. ¿En dónde? En una inspección de policía de Neiva, rural, muy difícil, de la violencia, presencia de las FARC ya, del movimiento liberal, que se había despojado del proceso político de Guadalupe Salcedo y se había convertido en una guerrilla, aún no tan comunista, era una guerrilla liberal, rebelde contra los procesos políticos de la violencia, la guerra de los 1000 días, etc. Y fui allá de maestro con una particularidad, era que eran dos maestros de la escuela de niños, dos maestros de la escuela de niñas, pero el maestro de la escuela de niños, que era el director en ese momento, no había pagado servicio militar y entonces se lo llevaron para el cuartel. Y yo me quedé maestro solo para los niños de 1 a 5, de primaria, se llamaba la escuela unitaria. Y una vez, como era violencia, no había policía, una inspectora de policía, y llegaba el ejército, me acuerdo del, no sé si estará vivo, el teniente de la policía se llamaba Fernando Vizcaíno. Llegaba un sargento de apellido Zuluaga y maltrataba a la gente. Decía a los campesinos, ustedes tuvieron que llegó el señor de la guerrilla y le mataron una vaca o una gallina y los maltrataba. Y yo era un pelado y me rebelé un día, le dije, pido la palabra. A ver el chino, pide la palabra. Y cuando yo le dije, los padres de familia se van para la iglesia porque ahora hay misa, que yo me voy a entender con este señor.
Y el tipo me dijo, ¿cómo se va a meter con eso? Le dije, yo soy empleado público como usted y la gente la respeta y los derechos humanos se respetan y señor, no me maltrata más la gente. Cuando el tipo intentó agredirme, el teniente le dijo, cuidado que eres el director de la escuela. Después intentó matarme, realmente en ese época había acciones muy complicadas, me decía que yo tenía relación con la guerrilla, yo me iba con los niños a las veredas, a todas partes, a visitar a los otros maestros, y había presencia guerrillera entonces, en ese tiempo. Y me trasladaron después, pues yo le dije a mi padre era de origen conservador, le dije, allá esa gente con que es liberal y sabe que yo soy de origen godo, mentiras. Yo ya era un hombre rebelde. Y me trasladé a una escuela de otra inspección de policía en Palermo, muy cerca de la ciudad de Neiva, se llama el Juncal, la inspección de policía, y empezaba la reforma agraria. La reforma agraria del presidente Lleras, que maltrató después el presidente Misael Pastrana. En Pacto Chicoral acabaron con ese proceso tan importante los campesinos de Colombia, y entonces se organizaron las invasiones campesinas. En Palermo invadimos unas tierras junto a los campesinos, tal vez el apellido de un dueño de eso era Díaz, y en el Juncal, donde yo llegué maestro, empezamos a apoyar a los campesinos, creamos la Asociación de Usuarios Campesinos, la Asociación Comunal, el Club de Amas de Casa, Legiones de María, organizamos los jóvenes, fortalecimos la escuela, alfabetizamos, movilizamos los campesinos y enseñamos una nueva cultura educativa. En cuanto a nosotros ya teníamos la idea de una educación libertaria, un poco la Montessori, el pensamiento Montessori. Ahí estuve 3 años de director, después un gobernador de origen conservador muy radical me trasladó a otra vereda que se llamaba San Alfonso, en un municipio uno de los más viejos de Huila, se llamaba Villavieja, y allá también había reforma agraria. Y entonces allá volvimos a organizar los campesinos, trabajamos, y eso fue una dinámica muy importante, que era la relación del maestro y su comunidad, no solamente en la escuela, sino la reunión de padres de familia, mirando sus problemas, alfabetizándolos, educándolos, haciendo el mensaje de ese que yo tenía de un padre que tenía 4 hermanas monjas, 4 tías maestras, 2 militares y un cura. Esto es Uno a Uno, vamos a un corte de comerciales y continuamos con Jaime Duzán. Esto es Uno a Uno, continuamos con Jaime Duzán, actual presidente de Colpensiones. Jaime, nos estabas contando un poco de cómo comienza tu proceso de activismo político como maestro en defensa de los campesinos. ¿Cómo en un momento tan complejo en el que surgían movimientos armados aquí y allá, y por qué decides mantenerte en la línea política y digamos de frente y no en la clandestinidad? Primero, digamos que después de este proceso del campo yo vine a la ciudad de Neiva, porque el gobernador de entonces dijo hay que concentrar los dirigentes sindicales en una sola escuela. Todos los directivos sindicales estaban en una sola escuela. Nos mandaban un policía y un supervisor para que no pudiéramos salir a hacer activismo sindical. Lo logramos, participamos en la construcción de proyectos importantes de los comités, mucha lucha política, y entonces como era prohibido hacer política legal si no era liberal conservadora o del Frente Nacional, todo aquel que estuviera en un movimiento democrático era declarado guerrillero. Yo recuerdo que a mí me decía, diga que usted es de la FARC, y yo no quería para nada de la FARC, yo pensaba que era otro proyecto político. Yo fui amigo de la gente que construyó el pensamiento político del Partido Marxista-Leninista, después de los helenos, los comandos camilistas, todo ese proceso político, hasta que hubo una frustración en general, porque la candidatura a Gerardo Molina, que fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, el movimiento firme, inclusive contra mi voluntad. Yo era presidente del sindicato de los maestros del Huila y directivo de FECODE. El secretario general ya me había venido a Bogotá, me eligieron diputado del Huila, esto era un periodo importante del departamento, y empezamos una acción política. Por más allá de creer que la forma de lograr el poder era la lucha armada, pensamos que ese no era el camino y era necesario seguir en la lucha política. Y creamos los movimientos políticos regionales. Venía el proceso del M-19, el proceso de paz, M-19, Quintín Lame, los campesinos, huelgas importantes, Ecopetrol, Bavaria, la huelga de los eléctricos, los maestros en Colombia. En el periodo del gobierno del presidente Turbay, inclusive en medio de la
de las confrontaciones políticas sindicales de la izquierda, los sindicatos que han sido ilegalizados. Muchas veces logramos con el presidente Turbay un pacto para hacer el estatuto de la profesión docente de los maestros colombianos. Aún esa parte del estatuto está hecha, y después logramos reivindicaciones muy importantes: la Ley General de la Educación, la Ley de Transferencias de la Educación, el mejoramiento de salarios, de las prestaciones sociales de los maestros. Creamos sindicalismo independiente, la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia, que fue la conclusión de ese proceso unitario de las organizaciones del movimiento sindical colombiano. Creamos un movimiento a la par del movimiento M19 de abril que se llamaba los movimientos políticos regionales, que tenían presencia en Nariño, en el Cauca, en el Valle, en el Huila, en Bogotá, en Mano Limpia de Boyacá, el movimiento Ricardo Lara Parada, que se había salido del ELN, que se llamó el movimiento Frente Amplio del Magdalena Medio, el movimiento popular de la costa, etcétera. Y todos esos movimientos políticos regionales elegimos diputados, concejales, activistas, porque no había un proyecto político de la izquierda. Después surge la UP surge de un acuerdo político del presidente Belisario Betancur con las FARC, crean la UP, asesinan a 3.000 hombres de la UP, senadores, representantes, líderes sindicales, políticos, los mismos que eran parlamentarios, dos fueron representantes, entre ellos Márquez, Braulio Herrera, representantes a la Cámara, se volvieron a la guerrilla, y nosotros metimos a los movimientos democráticos, que después surgimos en un acuerdo con Carlos Pizarro, León Gómez y con Antonio Navarro, y ese proyecto político que se había recetado la vía civil, y creamos la Alianza Democrática M19, donde ya participaba el presidente Petro, y nuestro propósito desde esa época ahora, que tenemos éxito, era lograr mediante la lucha política democrática ganar la presidencia de la República. El presidente Petro fue alcalde, ganamos alcaldes regionales, gobernadores en Nariño. ¿Fuiste el presidente del Polo? Sí, yo fui, además de presidente de la Federación Colombiana de Educadores, después fui senador de la República a nombre del movimiento de los maestros, se llama Educación, Trabajo y Cambio Social. Después creé el Partido Socialdemócrata Colombiano, y estando en el Congreso a nombre de ese partido, hicimos la reforma política. De la reforma política surgió el Polo Democrático Independiente primero, que eligió a Lucho Garzón alcalde de Bogotá, unos concejales, unos diputados en el país, y después a las siguientes elecciones parlamentarias unimos el sector que se llamaba Alternativa Democrática y el sector del Polo Democrático Independiente, y creamos el Polo Democrático Alternativo. Nos dividimos, el presidente Petro se fue un tiempo, otros se fueron para el Verde, y esta vez en ese proceso político creamos lo más importante de la historia colombiana, después de todos estos balances de desgracias, fortunas, equivocaciones, éxitos, etcétera. Del elemento negativo se hicieron elementos positivos, como decía un gran científico de la historia política en China. Definitivamente logramos que es constituir un pacto entre las fuerzas de la izquierda y la democracia en Colombia. Elegimos Congreso, senadores en un buen número mayoritario, representantes a la Cámara, y ganamos en primera y segunda vuelta la elección, después de la experiencia del periodo pasado entre el enfrentamiento del doctor Fajardo, que era candidato presidencial. El doctor Petro ganó, pasó a segunda vuelta, perdimos, se mantuvo senador de la República, y construimos esta alternativa política que es el pacto histórico en este proyecto nacional que va a durar mucho tiempo. Esperamos rectificar, corregir los errores, aprender del pasado, del presente, ser mucho más proactivos a través de nuestros ministros, de los directores del país, y lograr tener la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo, potencia mundial de la vía, que es el programa estratégico del señor presidente de la República, y debemos culminar con la construcción de un solo proyecto político nacional de todas las fuerzas de la izquierda y la democracia, que se llamará el Pacto Histórico. Continuamos luego de un corte de comerciales con Jaime Duzán, presidente de Colpensiones y líder político de la izquierda colombiana. Jaime, nos estabas contando una historia fascinante de un trasegar político de más de 50 años. Y yo siempre he considerado que tú de alguna forma has sido un biógrafo activo de los movimientos de izquierda de Colombia y latinoamericanos. Desde el lado político tienes un conocimiento que tienen pocos, y el fundamento, digamos, programático de lo que del deber ser, digamos, de la ideología de izquierda.
¿Cuál es la diferencia entre esa Colombia hace 50 años con la Colombia que estamos viviendo hoy? ¿Y cuál es el camino para que se cumplan esos anhelos por los que ustedes han trabajado a través de todos estos años? Hay una parte de la historia que yo recuerdo, porque yo vivía en Pitalito Vila. Mi padre se ha ido allá después de haber sido pues, retirado de inspector de carreteras en la zona occidente. Volvió a la finca. Yo estudié en la normal y era monaguillo. Y fue el presidente Alfonso López Michel que ha creado el MRL. Y los conservadores, enfrentando a los liberales, no dejaron hablar al presidente López. Los monaguillos nos pusimos la sotana por orden del cura, que se llama Víctor Daniel Rojas, el cura, para que saliéramos con el Santísimo a decir, con la cruz de Jesús a decir, por favor, pare la violencia, no pase nada. Y yo vi un fenómeno político, mi padre estaba con los conservadores líderes en la droguería de mi tío, que se llamaba la droguería de Santa Rita, y yo chico, muy pequeño, era muy pequeño, eso soy de 60, padre, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y él pensaba que yo no entendía el tema, yo ya estudié en la escuela normal, y entendí el tema, era la expresión de la violencia política que existía entre liberales y conservadores que dieron origen después al Frente Nacional, y nosotros acompañamos el movimiento después del general Rojas Pinilla. Nos parecía muy importante la Alianza Nacional Popular, a pesar de que no tenía una ideología de izquierda, pero hoy había un sector de la izquierda que lideraba Toledo Plata, que era la ANAPO socialista, que después de la pérdida de la presidencia de Rojas Pinilla dio origen al M-19, ¿no? Que fue precisamente esa noticia de una nueva guerrilla no marxista-leninista que surgió en ese proceso político. Y cuando unimos el sindicalismo y optamos por participar en política antes de los acuerdos de la Alianza Democrática M-19 y después de ellos fuimos al Congreso, crecimos los senadores y representantes a nombre del movimiento obrero, tuvimos reivindicaciones en el gobierno del presidente Samper, por ejemplo, los maestros mantuvimos el respeto por los derechos de los educadores y de los trabajadores del país, tuvimos ministro de trabajo en ese tiempo, hicimos un proceso político importante que terminó en el surgimiento de una idea distinta de confrontación que buscamos era el acuerdo. Hace 50 años se está hablando del acuerdo. Yo le pregunté a Marulanda cuando hice parte del proceso de paz con ellos, ¿por qué se volvieron guerrilleros? No he hecho el cuento. Desde la presidencia del señor presidente Valencia, después con la lucha en el Senado de la República, que pidieron un aporte y el que le mandaron fue el ejército, y se volvió una guerrilla que al tiempo, con la presencia de un pensamiento marxista, leninista, se volvió una guerrilla comunista, pero realmente yo no creo que Marulanda fuera realmente un comunista, y eso fue surgiendo en dos opciones políticas. Uno, la lucha armada no es la acción, el mecanismo para la acción política. Por eso apoyamos todos los procesos de paz, incluyendo cuando finalizó con el presidente Santos, y en la lucha que hizo el señor presidente Uribe de vencer la FARC desde el punto de vista militar, los ensayos del presidente Pastrana, las equivocaciones del anterior presidente y la profundización que hace nuestro presidente Petro en este momento. Los 50 fueron la violación de los derechos humanos, la pelea entre la construcción de la Unión Soviética y Estados Unidos, todo el que aparecía con un periódico que se llamaba, por ejemplo, nosotros El Maestro o Sin Permiso, para los estudiantes era subversivo y se maltrataba la lucha política, no había posibilidad de lucha política. Fue la Carta Política del 91 la que nos dio esa posibilidad, y ese trasegar de 30 años es lo que nos ha permitido, los que teníamos entonces 25, 30 años, 40 años, en la Carta Política del 91 a hoy, somos, digamos, líderes, dirigentes sociales, políticos de la izquierda, de la democracia, de los campesinos, de los indígenas, de los jóvenes, de la rebeldía de las mujeres, los que han construido este gran proyecto político, que es el ensayo más importante que está liderando el señor presidente Petro. Esto es Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos dentro de 8 días por Canal 1. Uno a Uno.